¿Lo vio alguna vez enojado usted, él? ¿Que perdía la paciencia con alguna cosa en esos años en Milwaukee? Sí. ¿Frente a qué, por ejemplo? ¿Qué lo hacía a él perder la paciencia, enojarse? No, era todo en este contexto de educador. Yo era el fotógrafo en aquel entonces, por eso yo he escrito 3 libros con fotos. Yo no sirvo como el padre Rafael para escribir no sé cuántos libros por año. Yo necesitaba para este libro 6 años. Y es con fotos. Nada teórico, filosófico, para esto no sirvo yo. Ya, había un hermano mío que en una Eucaristía él sacó fotos. Y el padre interrumpió la Eucaristía, lo llamó con nombre y dijo el nombre, una foto más y salgo del altar. Ya, estaba muy enojado. Si me hubiera dicho esto, yo no viviría más ahora. Seguro que no. Pero a él lo podía decirlo, a mí no. Yo me hubiera desmayado en este momento ya, pero el padre a él se lo pudo decir. Él lo resistió. Y se lo dijo. A mí también me corrigió mucho. Por ejemplo, lo he contado esta tarde a los padres en el almuerzo. Ellos iban con el padre al lago Michigan, ¿Ya? muy cerca de la ciudad de Milwaukee. Y este paseo era algo inexpresablemente lindo y inolvidable para los padres. Y los padres se alojaban en nuestra casa, teníamos una pequeña casa. ¿Ya? Y los chilenos, los atorrantes, volvieron a la cena y dijeron, esta tarde era única, inolvidable. Estuve con el padre en el lago Michigan. Y nosotros una rabia, una envidia, y otra vez los chilenos, ¿y por qué nosotros no? Y siempre con ellos, y cuando con nosotros, y así. Y pinchábamos al padre siempre. ¿Le decían ustedes al padre? Yo, sobre todo yo. ¿Y qué decía él? Nada. Sí, vamos un día, pero le voy a avisar muy, muy pronto. Y este era un chicle perenne, muy pronto, así. Y yo un día le digo, padre, usted nos ha prometido. ¿Y cuándo por fin? Y dice, mañana. ¿Ya? Mañana, véngame a buscar a las 2 de la tarde. Y cuando llegábamos a las 2 de la tarde, estaba en la puerta del padre una mujer enferma, chismosa, casi una bruja. ¿Ya? Estaba bailando en la puerta del padre y dijo, voy con el padre al lago, yo voy con el padre al lago, con ustedes yo voy con el padre al lago. Y nosotros casi no queríamos ir al lago. Claro, se nos echó a perder el paseo. Y yo me fui a la oficina del padre y dijo, padre, ¿es cierto que esta mujer va con nosotros? Y dice, padre, sí, José dice, pero no se preocupa, ella no me molesta nada. Y quería decirlo, usted tiene que aprender todavía mucho. No hay ningún paraíso sin serpiente, dijo. Ay, no, qué bueno. Es decir, así nos corrigió. Y a mí también en mi temperamento o en mi enojo para decir, casi, si ella va... Yo no voy. Ya, porque ella, inventaba cosas, chismeaba cosas y nos hizo mucho daño. Realmente. Pero fueron todos. Sí. Ella fue también. Ya, y el padre dijo el nombre de esta mujer y dijo, ella prepara ahora el picnic para nosotros y nosotros vamos al lago. Y nosotros fuimos con el padre al lago. Ella no los molestó en nada. Después volvíamos, tomábamos el picnic con una paz y una alegría como es. Y yo me había opuesto antes.
Claro. sin mucha razón, y el padre me dijo esto. Ya bueno. ¿Qué hacía reír o qué le daba alegría al padre Kentenich? Mira, él era un hombre totalmente invadido por Dios, con un fervor singular a la Virgen y a la vez totalmente normal, aterrizado. Claro. Un hombre amigo y hermano de muchísimas personas, realmente, pero no por encima de las nubes, en una atmósfera siempre sobrenatural. El padre chismeaba, el padre, ¿cómo le digo? Dormía siesta, me imagino. Era totalmente normal, totalmente normal. Esto. ¿Y qué lo alegraba? ¿Qué lo hacía reír a él? ¿Qué cosa él encontraba divertida? El padre hizo reír a los demás, mucho, mucho, mucho. ¿Con qué, por ejemplo? ¿Con sus salidas? ¿Con qué cosa? ¿Con cosas? Él irradiaba una atmósfera comunitaria, familiar y bien alegre. O sea, el castigo en Milwaukee tiene que haber sido muy duro para él porque él era muy comunitario, le gustaba mucho el contacto con las personas. La soledad para él tiene que haber sido dura. Y en Milwaukee él tenía tiempo para la gente, para nosotros, por ejemplo. Claro. Nosotros podíamos llamar al padre por teléfono cada día. Cuando él volvió a Schoenstatt, los últimos 3 años de su vida, cada hermana podía confesarse con él 10 minutos. Y después de 9 minutos, una superiora tocó con una campana para decir al padre y también a la penitente: hay 1 minuto más para dar todavía la absolución o las últimas palabras y chao y punto y ya. Pero qué cansancio para él también. ¿Cómo se recuperaba él físicamente después de un trabajo tan duro? Y además el padre dictaba todos los días, horas. Por eso, ¿cómo rezaba, predicar, recibir tanta gente? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo tenía energía para tanta cosa? El padre dijo que la Mata le había hecho 2 regalos grandes en su exilio: el santuario y el cementerio cercano. A 180 metros del santuario había un cementerio donde yo trabajaba 3 meses y medio como grave digger. ¿Qué es como eso? Una persona que hizo tumbas. Ah, ya. Yo ganaba dinero allá. ¿En Milwaukee? Sí, en ese cementerio. Y en ese cementerio el padre caminaba todos los días, generalmente en la tarde. ¿Cuánto rato caminaba ahí? Horas. ¿Pero qué? ¿1 hora? 2 horas. ¿A qué hora? ¿A las 5 de la tarde? Bueno, la hora era distinto. Ya. Muchas veces con su rosario en la mano, yo lo veía. Ya. Otras veces con un visitante a Milwaukee. Él siempre llevaba en su bolsillo cartas, y así de cartas, no así 2, 3 cartas. Y el padre tenía un banco, y allá se sentaba, sacaba sus cartas y empezó a leer las cartas. Y me di cuenta que el padre no podía leer palabra por palabra. Ya. Creo que lo leyó más así que así. Ah, era lectura rápida. Ya, pero después de haber leído cada carta, bendecía al remitente. Pero no como es con un teatro o con una bendición, no, lo hizo así. Es decir, con su dedo. Era un gesto tan lindo para mí. El padre se comunicaba con el remitente y lo bendecía. Y en este banco también estaba mucho tiempo. A mí me impresiona porque es un trabajo enorme para una persona que ya tenía su edad. Me impresiona la dedicación personal con cada persona, ¿no? Se calcula que es el muy padre fuerte eso. Ha escrito en su exilio más de 30.000 hojas, DIN A4,
A máquina. Bueno, él no escribió a máquina, su secretaria. Se la dictaba, ya, se lo él dictaba. Ya. Él tenía un papel. Pero él escribía también manuscrito, algunas Sí, cosas él a mano. tenía un papel en la mano, Ya. con palabras. Un bosquejo que el padre había hecho antes y él, la secretaria estaba escribiendo muy rápido y el padre dictaba. Y lo lindo era, yo le he filmado 2 veces cuando él estaba dictando, el padre no se equivocó. Lo que él dijo se podía escribir. Tal cual. Ya, muy raras veces él dijo a su secretaria, se llamaba María, María, tenemos que hacerlo de otra manera. Y él Perfecto. formuló una frase distintamente, ¿entiendes? Y Ya, se corrigió perfecto. a sí mismo, pero muy pocas veces. El padre no era una persona que dijo, a ver, ¿qué vamos a Claro. decir? No sé todavía cómo lo voy a expresar, no. Tenía El padre- mucha claridad y Ya. mucha tranquilidad. ¿Cómo era su horario allá en Milwaukee? Él tenía a las 6 menos 5 la misa en el santuario. Y antes de la misa nadie podía acercarse al padre. Nadie. Así, ¿eh? No hablaba. No antes de la hablaba, misa. ¿ya? Hasta que él tenía un monaguillo, se llamaba Ralph. Él era el predilecto de ser ayudante monaguillo del padre. Él tampoco habló con el padre antes. Cuando el padre entró en la sacristía, los dos se saludaban sin palabras, así. El padre se vestía, sus ornamentos sacerdotales. El Ralph le ayudó un poco con el cíngulo, por ejemplo. Y después, cada mañana, antes de la misa, el padre inclinaba su cabeza y el Ralph, su monaguillo, le arregló el pelo antes de ir Antes a la de ir misa. al altar, a la Ya. misa. Y Ya. después el padre entró en la misa. ¿Predicaba en esas misas No, o no había prédica? No había prédica. Él dio, por eso empezó a las 6 menos 5, él dio la comunión a algunas personas que empezaban su trabajo muy temprano y Ya. no podían esperar hasta la comunión, que está al final de la misa o casi al final de la misa. Y el padre daba la comunión a esas personas antes de la misa. Perfecto. Solamente la Eucaristía, así la comunión, y después cerró el sagrario y empezó la Eucaristía, así. Ya.